Hoy se celebra justamente, se llevará a cabo el funeral del joven afroamericano Michael Brown en manos de un policía blanco. Este episodio que sucedió hace algunos días ha resultado en unas enormes confrontaciones en las noches, en las calles de Ferguson, Missouri, en un debate candente sobre el asunto de la raza, sobre el asunto del uso de fuerza. Es un incidente que ha revivido el racismo, el papel de la policía y muchos otros debates de gran calado en Estados Unidos. Y Mark Bassett estuvo en Ferguson, Missouri la semana pasada, escribió extensamente sobre el tema en el diario El País. Queremos empezar preguntándole, Mark, ¿usted cómo valoró lo que usted alcanzó a ver durante esos días tan tensos en Ferguson? Bueno, lo primero que me llamó la atención cuando llegué y que llama la atención estar in situ en el lugar de los hechos es lo pequeño que es el espacio donde se desarrollan las protestas, y por la noche había escenas de violencia. Realmente era un fragmento de una calle en Ferguson, que es un suburbio bastante, diría unos 20 kilómetros del centro de San Luis, un lugar donde la gente de San Luis nunca va y prácticamente desconoce. En esta calle, menos de una milla, es donde había las manifestaciones. También llamaba la atención que había poca gente relativamente en las manifestaciones, eran unos miles de personas. Sabemos que aquí en Estados Unidos hay pocas manifestaciones masivas, como por ejemplo en España o en Europa. Yo he visto manifestaciones de decenas, centenares de miles de personas. Lo de Ferguson realmente era personas mayoritariamente del barrio, mayoritariamente afroamericanos, unos miles, pacíficas, manifestaciones pacíficas, y por la noche había algunas escaramuzas, algunos enfrentamientos, la policía bastante rotunda, pero yo creo que lo pequeño que era en sí la protesta no es una manera de minimizarlo. Era importante por varios motivos. Era importante por lo que manifestaba, el malestar que has mencionado de los afroamericanos de Estados Unidos por la marginación que todavía existe y por el maltrato, la discriminación policial, no solo en la represión de las manifestaciones, sino en el día a día, que es como se originó toda esta protesta con la muerte a tiros de Michael Brown, ¿no? Y después el eco mundial que tuvo fue inmenso, ¿no? Ahí había televisiones, prensa, medios de todo el mundo, y proyectaron una imagen de Estados Unidos, recordaron que en este país, el país de la segregación racial, del esclavismo, de la discriminación, todavía muchos de esos problemas siguen vigentes. En este momento ustedes tienen en sus pantallas imágenes en vivo del funeral de la víctima, Michael Brown, el afroamericano de 18 años que fue baleado 6 veces por un policía blanco. María Luisa, ¿esto será el principio de una conversación seria sobre el uso de la fuerza, sobre la discriminación racial en Estados Unidos, o se convertirá en otro hecho que pasa a la historia muy rápidamente? Está por verse. Yo coincido con muchos artículos, incluso con el que está hoy día en el Economist, en que hay obviamente una preocupación por la militarización de las fuerzas policiales, cómo han cambiado las fuerzas policiales, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Ahora tiene mucha más autonomía, no solamente ven las clásicas funciones de seguridad ciudadana, sino que tienen que enfrentarse al narcotráfico, al crimen organizado, cosas que eran delegadas probablemente a fuerzas armadas en otras regiones en el mundo. Pero creo que el debate principal, en este caso, aquí en Estados Unidos debería ser en las escuelas, en los colegios, en los centros comunitarios. El debate se da en los medios de comunicación y en buena hora, pero creo que falta el verdadero debate en las escuelas para que la gente vea cuáles son las causas de esa discriminación. Washington, la capital de Estados Unidos, es un perfecto ejemplo de cómo están discriminados los estudiantes afroamericanos y los afroamericanos en general. La mayoría de las escuelas están relegadas en los barrios más públicos, en las zonas más deprimidas económicamente, donde los chicos no alcanzan a tomar ni siquiera el desayuno. Ese es un ejemplo de cómo, siendo la capital de Estados Unidos, Washington, un ejemplo de la discriminación, el debate todavía no se ha dado en los términos que pienso que se deberían dar. El artículo al que se refiere María Luisa fue publicado en The Economist y se titula What is Ferguson doing in Europe's front pages? ¿Qué hace Ferguson, aquel pequeño pueblo, en las primeras páginas del mundo? Y dice que este incidente ha traído un nivel de atención impresionante en Europa, en las primeras páginas de los diarios, y se pregunta The Economist si será porque los europeos sienten cierta como satisfacción o cierto alivio al pensar que Estados Unidos está en el centro del debate, en el centro de unas protestas ciudadanas que han visto tantos países de Europa.
¿Usted cree que existe la palabra en alemán la dice usted, Schadenfreude, felicidad por la desgracia ajena? Básicamente es la traducción de la palabra por parte de los europeos frente a estos acontecimientos. Bueno, la prensa norteamericana también lo ha cubierto mucho. La cobertura más exagerada, podríamos decir, la he visto más en medios norteamericanos que europeos. CNN comparando Ferguson con Afganistán. Es una locura, que no era Afganistán, y había un presentador de la CNN que dijo que les recordaba Afganistán, pero sí que es cierto que hay algo de Schadenfreude en Europa y en otros países que ahí había muchos periodistas de China, de Rusia, pues que les gusta pensar, mirad los americanos que van dando lecciones de democracia, los problemas que tienen. Siempre hay un resentimiento que aflora en situaciones como esto, pero es muy importante, por eso yo creo, mantenerlo en la proporción adecuada, explicar bien lo que es Ferguson. Es una protesta pequeña, pero es un problema importante en este país. Dice The Economist, María Luisa, que también estos países sienten que pueden camuflar sus abusos de derechos humanos utilizando este caso de Estados Unidos como un ejemplo que pasa hasta en los países más desarrollados. Y en eso coincido, porque por lo menos aquí hay la posibilidad de hacer una evaluación, una revisión a través del debate que se propicia en los medios. Pero creo que no coincido con el artículo cuando señala que se puede comparar la protesta de Ferguson con Ucrania, por ejemplo. Los tamaños de la protesta son distintos y decir que la protesta en Ferguson y las protestas en el mundo tienen mucha similitud con lo que ocurre en Ferguson es un poco exagerado. Coincido con Mark que todo tiene que tener su proporción.